La Taza de Amadeu, un podcast muy sencillo. Charlo con gente interesante. Adelante. Bienvenidos a La Taza de Seu Bermúdez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a La Taza. Hola, Amadeu. Buenas, pues muy bien, muy contenta de sentarme contigo a compartir café. Antes de empezar presentándote, como creo que ya sabes, te tengo que preguntar, ya me lo has insinuado ahora, y por lo que pones en tu nombre aquí en la carátula también, pero ¿qué sueles tomar tú en una taza? Esto es sorprendente, Uy, contradictorio, pero yo suelo tomar Nesquik barra Colacao. Nesquik. Ostras, muy bien. Te Es tendré una que de las poner, grandes incongruencias de mi podcast. te tendré La que razón poner en del la nombre lista. que damos para un café es el ambiente este que se crea, ¿no? O lo Mm, típico que dices, va, tomamos un café, tal. De ahí viene, ¿no? De ese clima de confianza, que no sabes si vas a acabar riéndote, llorando o qué va a pasar. Pues eso es lo mm. que me gusta crear, esa magia de conversaciones profundas entre amigos o familia o desconocidos. Y de ahí viene en realidad el nombre, que no era el que yo había elegido en un principio, pero fue el que se quedó. Vale, pues ahora me darás más detalles sobre este podcast, pero voy a presentarte antes de empezar. Eres consultora y productora de podcasts, así que hoy creo que ya sabemos de qué hablaremos. Y emprendedora que a tus 44 años te autorregalaste un podcast que es justamente Quedamos para un café. Y desde entonces, pues, sigues con ello, ¿no? Con el tema de tu podcast y los podcasts en general, y ahora me contarás. Pero justamente mi primera pregunta iba un poco relacionada con el café y los podcasts, porque este podcast es La Taza de Amadeu y un poco ya da a entender esto del café, porque estamos en una cafetería con la tacita, ¿no? Con la taza de café, y tu podcast es justamente Quedamos para un café. Entonces quería preguntarte, ¿cómo es esto de que a poco que escarbes podcast siempre acabas encontrando alguno que tenga este concepto, ¿no? De tomar un café o de quedar para un café? ¿Cómo es eso? ¿Qué Yo creo crees? que viene de lo que te comentaba, ¿no? De esa costumbre que tenemos en nuestro país de tomamos un café, nos vemos, hacemos un café, pues que se utiliza en todos los entornos, ¿no? En los entornos de trabajo, en los familiares, en los de amistad. Mm, Yo estrené mi podcast el 5 del 5, que es el día de mi cumpleaños, y me parecía gracioso estrenarlo a las 5 de la tarde. Y vale, dije, pues venga, le llamo El Café de las 5, pero ya estaba ocupado. O sea, hay muchos más que si tú pones café en el ya. buscador de Spotify o de cualquier aplicación de podcasting, pues te van a salir un montón de ellos, ¿no? Pero vamos, que la idea un poco viene por ahí. Yo creo que lo que nos gusta es sentarnos y charlar, así básicamente. Esas son unas buenas premisas para tener un podcast, las mejores de hecho, y las comparto. Y de hecho yo este podcast nació porque empecé a hacer como llamadas privadas con personas de la comunidad de WordPress en ese momento que yo quería conocer, y lo hacía pues de forma individual, y muchas de estas personas me decían al final, ¿cuándo saldrá el capítulo? Y decía, no, bueno, yo no tengo podcast ni lo estoy grabando. Y entonces yo me puse a hacer esto porque como que me sentí obligado casi a hacer lo que me estaban pidiendo porque se pensaban que era un podcast. Entonces, bueno, sobre el podcasting o podcast, vamos a compartir algunas experiencias tú y yo, porque no sé si llevamos el mismo tiempo. Yo creo que llevo menos que tú en grabando un podcast, entonces creo que podemos compartir experiencias parecidas, y si no, pues me quedo con las tuyas. ¿Cuáles fueron los retos que tuviste al empezar el podcast? Que quizás los comparto yo también y mucha gente que ha empezado un podcast. Pues yo empecé hace 3 años y medio en plena pandemia. Ujú, Y los retos así como más grandes que tenía eran 2. ¿Cómo lo voy a hacer técnicamente? Porque yo no sabía nada de esto, yo trabajaba de administrativa en un sindicato y en mi vida ni personal ni profesional había tenido contacto con micros, con grabadoras y con cosas de ese estilo. Tenía ujú. mucho miedo a quién iba a querer sentarse a charlar conmigo, y un tercero que tenía mucho complejo con mi voz, tenía mucho complejo con el acento, no me gustaba nada mi voz, no mandaba audios de WhatsApp ni nada, era como no soportaba escucharme. Entonces Ujú. tenía el reto tecnológico, el reto de quién se iba a sentar a hablar conmigo y vencer ese complejo. Esos son retos que yo también comparto, porque realmente estaba pensando mientras lo decías, y a mí tampoco, bueno, el tema de la voz creo que tienes que acostumbrarte, ¿no? Tienes que
trabajarlo un poco, pero... Y en mi caso la vocalización también aún me cuesta vocalizar, tengo que serenar un poco mis ganas de hablar rápido, entonces, bueno, parte tecnológica, parte decías de con quién hablarías y luego también parte tuya de decir, bueno, oye, no sé si esto me va a gustar, ¿no? Al oírme y escucharme, ¿no? Vale, yo los comparto estos retos también cuando empecé, que hace menos en mi caso. Entonces entiendo que después de estos 3 años y pico, puede que estos retos algunos ya los tengas superados y tengas otros. Entonces, desde entonces, ¿en qué punto estás ahora con esta aventura de tu podcast? Pues ahora mismo estamos publicando el episodio 90 en el momento que grabamos este podcast Ujú, y los retos superados son un montón. En cuanto al tema tecnológico, pues he aprendido muchísimo al punto que he hecho del podcasting una parte de mi día a día, de mi profesión. ujú, En cuanto a los invitados, ahora tengo justamente el problema contrario, es decir, tengo más personas que quieren venir al podcast que tiempo para grabar episodios, lo cual no deja de ser sorprendente bajo mi mm, punto de vista. En cuanto al tema de la voz, pues me he reconciliado con mi voz y con muchas cosas de mi personalidad, que al emprender y montar tu propio negocio, hay muchos temas que en el área personal vas metiendo debajo de la alfombra, pero que sí, cuando emprendes tienes que afrontar porque si no el negocio no despega. Y uno de los retos pues fue mi voz. Actualmente me encanta hacer podcast en directo y con público porque la magia de compartirlo con otras personas es súper especial. Y los retos tecnológicos están siempre ahí porque esto va creciendo, va cambiando y, bueno, de hecho te estaba sometiendo a un pequeño interrogatorio antes de empezar a grabar sí, sí, sí. sobre cómo estabas grabando tú, porque me interesa mucho ver cómo lo hacen otros compañeros y aprender unos de otros. Y ahora mi mayor reto es publicar un episodio a la semana y mantener un poco la audiencia que he conseguido estos 3 años y, si pudiera ser, aumentarla un poquillo, ¿no? Aunque Mm, yo este podcast lo hago para mí porque me hace feliz y porque aprendo un montón, pero llega un momento que te apetece, ¿no? Esta semana publicaba, porque he batido un récord con uno de mis episodios del podcast. Es muy qué raro bien. que la gente hable de sus escuchas, sobre todo cuando no son muy grandes, pero bueno, yo creo que hay que darle normalidad a las cosas y no compararse siempre con las charucas de turno o con los Berto Romero o Buenafuente, ¿no? Y Sí, al final somos muchos los que tenemos un podcast pequeño, digamos, pero yo celebro los logros también. Y con uno de los episodios que publiqué, en 9 días pasamos de las 500 escuchas. Entonces, bueno, pues yo está muy bien. lo publicaba en redes y tuve comentarios de todo tipo, ¿no? En plan, pues, con perdón, vaya mierda, me dijeron, ¿no? Que pocas escuchas. O otra gente que me decía, ostras, qué pasada, 500 escuchas en 9 días, flipo, tal. O sea, tuve reacciones un poco de todos los tipos. Y tuve también comentarios en plan, ¿cómo compartes eso teniendo una productora de podcast, decir que solo tienes 500 escuchas? Y claro, yo decía, joder, 500 personas son un montón. Tú imagínate a Mm, 500 personas reunidas en un pabellón, escuchándote a ti hablar con otra persona que era, en ese caso, especialista de suelo pélvico, un tema que las mujeres especialmente hemos sufrido mucho porque no se hablaba de él. Me parece como un tema súper interesante para las mujeres, también para los hombres. Y yo estaba alucinada con ese resultado y lo compartí en plan positivo, como un logro. El que no lo vea así, bueno, pues yo no entro ahí, es su problema. Él sabrá si hace podcast o no, las escuchas que tiene o no. Yo ahí en esa batalla no voy a entrar. Y en ujú, la parte de tener una productora y comentarlo, yo creo que hay que ser realista. Tú no puedes decirle a una persona que viene a que tú le ayudes a crear un podcast y decirle que en un mes le vas a generar 100.000 escuchas. Yo creo que hay que ser realista y valorar que ni uno es mejor ni peor por tener esas escuchas y que las cosas llevan su tiempo, ¿vale? Que se pueden sí, aumentar con publicidad y con un montón de acciones comerciales y demás, pero que esto no es llegar y tal, y más con la cantidad de podcasts que hay hoy en día, ¿no? Entonces, ujú, bueno, todas estas reflexiones son las que yo voy haciendo y en mi podcast grabo un episodio yo sola haciendo reflexiones de este tipo o de las cosas que se me ocurran esa semana y otro con invitado que yo le llamo flamante protagonista, ¿no? Entonces, bueno, creo que es interesante también no ir con las expectativas demasiado altas y tampoco desprestigiar o intentar hacer de menos el trabajo de los demás, ¿no? Porque yo estaba súper contenta con mi logro y sigo estando y no sé, ¿no? Esas actitudes creo que no aportan tampoco gran valor al comentario.
Bueno, pues felicidades por estas escuchas que tuviste con este episodio. ¿Es capítulo o episodio? Es igual, ¿no? Es lo mismo. Pues supongo que al final es la costumbre de cada uno. ¿Tú crees que en Quedamos para un café tendría cabida un desarrollador de plugins para WordPress como yo? Pues seguro que se te ocurre alguna cosa muy interesante que hacer, porque la verdad que hay un montón de plugins y en la charla que hice en la WordCamp de Pontevedra, donde nos conocimos, Sí, mencionaba 2 que se pueden utilizar para tener el podcast alojado en tu propia web sin depender de terceros como Spotify, iVoox, Mumbler o demás, ¿no? claro. Eso, de hecho, es un buen tema ya de por sí, porque no solamente habla sobre los podcasts, sino también sobre la información o los datos, ¿no? De cada uno, de si los quieres tener tú o te parece bien dejarlos en un sitio que los gestiona otra empresa, ¿no? Pero Efectivamente, y que no tú nos no tienes vamos. ningún tipo de control sobre la Mm. información, sobre sí, te generan unas estadísticas de escuchas de países, de edades y demás, pero que tú no tienes ningún tipo de control sobre esa información y te dan lo que te dan, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un plugin para podcast que está a punto de subirse al repositorio de WordPress, que aún no tiene esta parte de que los subas tú a la web, pero sí que te permite con un par de clics que los que tengas subidos a las típicas plataformas en tu web se muestren en plan el listado ya con el reproductor y bueno, lo que ya estamos acostumbrados, pero bueno, esta parte que dices sí que es probable que también queramos implementarla también en esta solución, ¿sabes? Pero lo hace como automático, así como si fuera tipo blog, porque si es Sí, así me interesa, ¿eh? es automático, sí. Ya te Pues me avisaré interesa. cuando lo tengamos. Sí, 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 sí. Espero que Avísame cuando esto porque me salga ya. interesa. Sí, es para WordPress y simplemente pues pones el identificador, no sé exactamente cómo lo poníamos, del feed que hay en la Sí. plataforma que elijas y el plugin sin que tú hagas nada ya va a ir mostrando al usuario siempre los capítulos más nuevos, ¿no? Los últimos. Y ya está. Eso lo hicimos por necesidad propia, para tener que cuando tengamos este podcast en nuestra web, pues que podamos dejarlo configurado y olvidarnos, ¿no? Sí, yo se lo recomiendo a todos mis clientes que si tienen web con WordPress o con lo que sea, pero bueno, yo creo que ya cuando estás en un nivel de negocio más tal, acabas pasándote a WordPress, Sí. que pongan el podcast en la web y que lo utilicen pues un poco como blog, ¿no? Por el SEO y todas estas cosas. Pues mira, justo aquí quizás esto no me sirve. Vamos a decir que no me sirve esto que me acabas de decir, porque voy a aprovechar que que estás aquí conmigo para pedirte algún consejo express, algo que nos puedas aconsejar del mundo del podcast, que digas, bueno, este consejo como se lo daría cualquiera, que sirve para cualquier caso, pues de alguien que esté empezando o no, que esté en un punto como el mío, más intermedio, en el que pues no acaba de empezar, pero bueno, tampoco está en un modo avanzado. ¿Algún consejo que nos puedas dar, aparte de esto de tenerlo en tu propia web para posicionar? Yo en mis redes intento dar pues mis opiniones, ¿no? Mis aprendizajes, compartir, porque creo que al final todos aprendemos de otro y podemos ser en un momento dado aprendices y maestros, ¿no? Entonces yo me imagino la vida como una escalera y me gusta Ujú. intentar ayudar a las personas que están unos peldaños, ¿no? Unas escaleras más hacia abajo y también me gusta observar a las personas que están unos peldaños más hacia arriba. Y yo lo que recomiendo a todo el mundo que se plantea la posibilidad de tener un podcast es cómo lo va a hacer llegar a la gente, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen que lo hacen para ellos mismos, pues que está muy bien, que te escuche tu madre, tu familia, tus amigos. Imagínate que te vas a dar la vuelta al mundo y quieres ir contándole a tu familia cómo va el tema y no puedes hablar con todos cada día por teléfono. Pues está genial. Grabas un podcast, lo subes y un video podcast o lo que quieras y todo el mundo está enterado, ¿no? Pero si lo haces con intereses comerciales o con intereses personales para que tengas una audiencia un poco más grande, yo lo que recomiendo siempre es pensar en qué canales se va a centrar para ese crecimiento, ¿no? Ujú. Tenemos una forma más rápida, que es apoyarte en la publicidad de pago, y una forma más gratuita, que es a través de las redes sociales, pues con reels, con shorts o con cosas así, pues hacer un crecimiento más orgánico, de que te compartan tus amigos y que vaya creciendo un poco eso, ¿no? Porque la realidad es que yo creo que nadie va a un buscador de podcast a ver qué escucha hoy, ¿no?
Por lo Claro. menos en mi experiencia escuchamos lo que nos recomiendan nuestros colegas, nuestro círculo, nuestro entorno, o algo que se te cruza por redes sociales, que ves un reel, una historia o alguna movida así, ¿no? Sí. Entonces yo les recomiendo que además de hacer el podcast, piensen en cómo lo van a hacer llegar a la gente, ¿no? Porque si tú subes un podcast, ponle por ejemplo a Spotify y no le haces ningún tipo de publicidad, digamos, de seguimiento, de compartirlo en redes o en algún sitio, yo creo que nadie escucharía ese podcast con la cantidad de podcasts que hay. Entonces, bueno, ese podría ser un consejo, ¿no? Pensar cómo vas a llegar a tus escuchantes de podcast. Pues tirando de estos consejos que das y teniendo en cuenta que te defines como una consultora y productora de podcasts, quería preguntarte, pues, ¿qué tipo de ayuda sueles dar o qué tipo de ayuda ves que necesita el caso que te viene a pedir ayuda de que tiene un podcast y X no le va bien o X le falta, lo que sea, ¿no? ¿Qué es, en qué ayudas, ¿no? Es decir, ¿en qué parte de este proceso del podcast alguien que te pide ayuda participas tú normalmente? Vale. Como es un rango bastante amplio, voy a dar como 2 o 3 ejemplos concretos para que Vale. podamos hablar con un poco más de propiedad, ¿no? Pues tú imagínate, una persona que tiene su podcast ya montado y que decide pasarse al videopodcast, por ejemplo, pero que no sabe editar. Bueno, pues Ujú. en ese caso yo le edito el vídeo, puedo subírselo a la plataforma, de modo que solo se preocupe de grabar el episodio y mágicamente en la fecha que acordemos estará el videopodcast publicado. Esa podría ser un supuesto, por ejemplo. Vale. O muchas personas me llaman también, contactan conmigo porque no saben cómo grabar. Entonces, bueno, Ujú. pues hacemos una especie de, nos reunimos en una sesión por videoconferencia y primero hacemos un inventario de qué tiene en casa, ¿no? Porque a veces con un buen móvil o con algún micro del portátil ya se puede grabar un podcast que dé calidad. Y si no tiene nada con lo que pueda grabar, pues buscamos algún micro que se ajuste a su presupuesto y a las prestaciones. Eso me lo Vale. preguntan muchísimo. Ujú. Después, la forma de distribuir los podcasts es un poco diferente a cómo es el vídeo, ¿no? Tú si grabas un vídeo, lo subes a YouTube, a Twitch o tal, y ya está, ¿no? Ya el vídeo está como con esas 2 plataformas que son las reinas, ¿no? Del vídeo. Pero en audio no es así. Hay un montón de plataformas, un montón de alojamientos y muchas veces, las personas no saben cómo funciona esto, ¿no? Entonces, yo siempre les explico que el podcast tiene como una casita, ¿no? Que es lo que es el hosting, que es el sitio al que tú subes el audio completo. Y Ujú. luego, a través del RSS Feed, que es este enlace que identifica tu podcast, que yo le llamo para simplificar el DNI del podcast, pues tú Vale. lo conectas con todas las plataformas a las que lo quieres distribuir y lo haces una sola vez. Imagínate que tu hosting es Spotify y tú lo quieres distribuir en iVoox, en Mumbler y en Apple. Ujú. Pues tienes que darte de alta en cada una de esas plataformas, decirle, hola, soy Seu, mi podcast se llama Quedamos para un café y este es su DNI, conéctalo. Y una vez que tú creas esa estructura, simplemente con subir el audio al hosting que quedamos que era Spotify, se distribuye inmediatamente. Pues muchas personas no saben esto y el simple hecho de que alguien se lo cuente y que digan, ostras, pues no es tan difícil, yo puedo hacerlo, ¿no? Claro. Pues les facilita. Y yo puedo hacérselo también en la productora, si ellos no tienen el tiempo o las ganas o lo que sea, se lo hago yo también en la productora. Y a ver, algún ejemplo más que se me ocurra. Te he hablado de edición, te he hablado de consultoría, te he hablado de creación de la red. Luego también hay personas que están estancadas, llevan un tiempo con el podcast, no consiguen a lo mejor las escuchas o la repercusión que ellos esperan. Y entonces lo Ujú. que hacemos es crear un calendario de publicaciones con estrategia y con ideas, ¿no? A veces estamos bloqueados y no sabemos de qué grabar, de qué hablar o con quién contactar. Y entonces yo pues les puedo generar esas 2 historias, ¿no? O un calendario de publicaciones con ideas y con estrategia detrás para revitalizar un poco esa planta que se está Ujú. marchitando y un poco conectar esa energía, ¿no? Que a veces uno pues puso mucha ilusión, puso mucho entusiasmo y no es como esperaba, ¿no? Esperaba a lo mejor tener más escuchas, más repercusión, conseguir más ventas o cualquiera que fuera el objetivo por el que inició el podcast, ¿no? Dar a conocer la marca, se me ocurren infinitas posibilidades. Y a veces, bueno, pues una mano amiga que te acompañe y que te diga, venga, vamos a darle una vuelta a esto y a ver qué se nos ocurre,
pues Sí. está muy bien. Trazamos unos objetivos de escuchas, de ventas, de posicionamiento, de lo que le interese a la persona en ese momento y trabajamos juntas unos meses hasta que eso se consigue. En mi caso, de hecho, el tema de cómo se edita, dónde se sube y luego cómo se conecta y tal, el micro, son cosas que yo mismo he tenido muchas dudas cuando empezaba y, y comparto que seguramente las tendrá casi cualquier persona que empiece a plantearse ya, ni siquiera plantearse hacer un podcast porque pueden ser intimidantes al principio. Y yo por suerte las he ido sabiendo sobre la marcha y en los primeros capítulos que grabamos pues estaban hechos de una forma totalmente diferente a la que se hacen ahora. Se subían, no sé si ni se subían a todas las plataformas, sino simplemente los subimos a YouTube. Imagínate, ya ni pensábamos en audio en su momento, inicialmente, ¿no? Entonces ahora pues sí, actualmente el podcast está subido a Mumbler, nosotros, el de la taza, y luego pues en cada una de las plataformas como que recupera ese DNI, ¿no? Que decías, pues como tú has explicado muy bien, pues ya se van nutriendo de ese DNI que ya está todo subido. Claro, es que va solo. Una vez que tú lo creas, va Mm, solo. Es sencillo. Y sí, yo recomiendo también, que esto es reciente, es de este año, de 2024, en el que nos encontramos grabando ahora mismo, que YouTube se subió a esta movida de los podcasts y puedes conectar tu canal de YouTube con el RSS Feed y te genera un apartadito que ahora creo que es vídeos, shorts, no sé qué, pues te genera otro apartadito en el menú de tu canal que se llama podcast y del mismo modo que lo conecta con otras plataformas, pues ya en automático se publica. Y no nos podemos olvidar que YouTube es el segundo buscador más importante después de claro. Google. ¿Y es de Google Entonces, también? y es de Google también, pero bueno, hay personas que buscan en YouTube y personas que buscan en Google, pero al final son como los dos grandes con los que Mm, estamos trabajando, ¿no? Entonces, si tú sí. pues utilizas bien las palabras del título, me pasó el otro día con una persona que vino al podcast, que yo subí un short bueno, con una parte que me gustó mucho de nuestra entrevista, ¿no? De nuestra charla, y Mm. estaba mejor posicionado que sus propios vídeos de YouTube. Y me pidió que por favor lo retirara porque cuando sus clientes la buscaban a ella en YouTube le salía mi Ya podcast, sale, ya. ¿sabes? Entonces, bueno, estas cosas pues se pueden trabajar, es lo que Mm. digo, ¿no? Que YouTube es un gran buscador y que nos podemos beneficiar, que de momento es gratis, te conectas el podcast, no tienes que hacer nada, tú lo subes y ya aparece allí solo y bueno, pues no sabes quién puede ir a parar a tu podcast a través de YouTube, que sí que es un buscador, no como Spotify, por ejemplo. Mm. Pues nada, cualquiera que esté empezando o quiera empezar un podcast, pues que te siga, que le vas a dar consejos de cómo empezar y cómo mejorar, que te contacte si necesita ayuda y sobre todo que se pase por tu podcast. Quedamos para un Sí, café. sí, 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 serán bien recibidos. Porque ahora te iba a cambiar de tema y como decías antes que nos habíamos conocido hace poco, aunque no sé cuándo Ujú. esto salga, quizás hace años ya. Al ritmo que vas, Espero de que no. nevera y de producción, Sí, espero que no. Sí, sí. Hombre, es que hay días que tengo, esto lo hemos hablado tú y yo antes, sí, ya ahí en Pontevedra, WordCamp Pontevedra, que si no se me va a olvidar, sí. que ya había días que yo he grabado 3 episodios el mismo día. Luego la gente se pensará que no trabajo, pero bueno, eso compaginándolo con mi trabajo, ¿no? Y en una semana, pues quizás 3 días de 3 como top ya. Entonces, claro, de ahí ya tienes una semana de grabados ya unos cuantos, bueno, 9 Claro, sin... claro. Entonces, Yo eso bueno, lo hice en el mes de julio, porque este verano pasado hice un especial en el mes de agosto y publiqué un episodio diferente, cada día del mes de agosto. Entonces, durante el mes de julio hice la mayoría de las grabaciones y lo hice de esa forma que tú comentas, ¿no? Condensando las grabaciones en 2 días a la semana para estar esos 2 días a foco con las grabaciones y el resto de los días a foco con las demás tareas del negocio. Y bueno, fue una experiencia muy intensa, con muchos aprendizajes y muy interesante. Así que te entiendo perfectamente, pero yo por lo menos es algo que no puedo sostener en el tiempo. Lo hice de forma puntual, pero no es algo que mi trabajo, mi familia en y mi ya. estilo de vida me permita. Yo también tendría que frenarlo, pero en mi caso ha sido por casualidad, porque, bueno, por casualidad o porque no lo planteé bien, porque yo lo que tú lo has usado, yo utilizo el calendario de Google, que Ujú. te doy un enlace, ¿no? Para que tú elijas el día y la hora.
Entonces yo puedo configurar ese calendario y puedo decidir cuántas máximo puedo hacer al día, qué días, qué franjas horarias y todo, ¿no? Entonces, como que eso yo aún no tengo que revisar, porque claro, la gente cuando le invitas a un podcast lo que quiere es intentar hacerlo lo antes posible, porque como de alguna forma es como que te apetece hacerlo ya, ¿no? Sí. Y el problema está, eso para quien le sirva, ¿no? El problema está en si quieres invitar a mucha gente rápido, te tienes que dar muchos huecos al principio, porque si no, te voy a decir, hombre, en enero, pues no sé, quizás sí o quizás no, ya veremos si me apetece, ¿no? Seguro que le apetece, pero que no sabes si ese día Sí estará justo o lo que sea, disponible, ¿no? claro, Sí. sí. Entonces, bueno, tendría Bueno, que te va la marcha, ponerme. Amadeu, que estás enganchado Sí, al podcast y que te mola bueno, y ya está, sí. no otra Ahora, gente sale a correr, quiero decir, cada uno ahora estamos. Es que cuando yo empecé con este podcast daba la casualidad que me habían invitado a un par o tres de podcast también y hacía un directo o me invitaban a un directo con Ivonne Azcoitia, que quizás te suena de haberlo visto en la WordCamp Pontevedra estaba, que hacía, o hace, ya no sé, la verdad, si hace, como no me paso ya, debe hacer algún directos y me pasaba por ahí. Entonces ya como me picó el gusanillo y tal. Pero me apetecería hacer otro tipo de formato también, porque aunque lo voy a seguir haciendo, pues quizás no es tan de mi temática, digamos, de nicho, es decir, no es mi vertical, porque yo hablo de plugins, podría hacer algo de plugins, ¿no? Un podcast sobre mi tema. Pero bueno. o sea, vas a hacer como Leo, ¿no? Vas a empezar a meterte en un podcast y tener Sí. 10 podcasts diferentes al final. Claro, él estuvo aquí, que no sé si ha salido, qué despiste Sí, tengo. sí, yo ¿Ha lo he salido escuchado, ha ya? salido, sí. Y para que veas la gestión que tengo yo del podcast, ¿eh? Suerte que hay gente que me ayuda, pero bueno, Ya, pues un claro, saludo para tu equipo. sí. Él es un caso extremo, claro, de tener. Bueno, él supongo que parte de su día no la graba, ¿no? Es decir, hay una pequeña parte de su día que no queda grabada, que es la que pasa Cierto. pues con su familia en casa mientras cena, ¿no? Pero el resto del día casi que la graba toda, porque si está todo el día grabando. Y en ese Pero bueno, hipotético podcast del futuro sobre plugins, ¿qué sí. hablarías? ¿Tú solo, con personas de WordPress, o lo tienes perfilado, o es así una idea que lanzas al aire? No, yo no suelo pensar mucho las cosas. A mí las ideas son un poco como que me vienen, ¿no? Es decir, es como decirlo esto para que no suene un poco mal, ¿no? Es decir, que no le doy vueltas a las cosas, sino que hay un día que como de alguna forma me viene la inspiración y digo, ah, vale, lo haré así, ¿no? Entonces aún no lo tengo pensado, no lo he meditado demasiado, o no lo he meditado, pero bueno, ya me vendrá un poco la idea que quiera hacer cuando llegue, Ya, ya. pero podría ser de plugins o WordPress. Pero bueno, vamos a hablar de ti ahora, que si no me despisto. Nos conocimos en la WordCamp Pontevedra hace unas Correcto. semanas, hace Sí, poco, en el día en el que estamos hoy. No sé cuándo sí. saldrá, pero bueno, hace unas semanas. Y eras ponente, Ujú, ¿cierto? Antes lo decías cierto. también. Entonces, he aprovechado, quería preguntarte, porque yo no he hecho aún ninguna ponencia en una WordCamp, sí que lo estoy haciendo en las meetups, que es un formato más local y Local. más, sí, más fácil, entre comillas, ¿no? Para empezar. Quería preguntarte pues sobre cómo es esto de ser ponente en una WordCamp, si te gusta, si antes de dedicarte al podcasting ya tenías experiencia pues dando charlas o parecido, que me cuentes un poco sobre esto. Vale, pues, en mi otra vida profesional, a la que le dediqué algo más de 23 años, yo trabajaba de administrativa en un sindicato. Mm, A eso dediqué, pues, 23 años de mi vida. Trabajé un año, vendiendo billetes de autobús, que fue cuando me cambié de ciudad, me vine de Ferrol a Santiago, donde resido ahora, y ¿vale? después, empecé a trabajar de especialista administrativo, que era un poco mi objetivo, ¿no? Y, a mí siempre me ha gustado mucho, transmitir, mis aprendizajes. Entonces, en el sindicato era como la persona a la que todo el mundo recurría cuando se atascaba con una herramienta, o tenía alguna dificultad para gestionar algo, o había alguna cosa Ujú, que no era capaz de, ¿no?, de solucionar por sí misma. Entonces, era muy gracioso porque teníamos la broma de mi extensión, en el edificio, bueno, si tienes algún problema, llamas a esta extensión, ¿no?
Y bueno, era muy gracioso. Y bueno, sí, enseñaba a algunos compañeros a utilizar pues, la base de datos interna que teníamos o algunos temas de contabilidad que también llevaba. Siempre he tenido facilidad para dar formaciones, para ponerme en la piel de la persona que recibe el mensaje y desgranarlo de una forma sencilla, porque a veces hay personas que tienen mucho conocimiento, pero que no lo saben transmitir de forma que el receptor lo comprenda, ¿no? De una charla impresionante, que a lo mejor estará muy bien para personas que ya tengan un nivel muy elevado, pero a lo mejor para principiantes no. Y yo siempre he tenido la facilidad, porque así me lo han hecho saber las personas a las que les daba la formación, pues de ponerme un poco a su nivel y comprender cómo necesitaba ser explicado ese problema, ¿no? Ujú. Entonces, no era una parte fundamental de mi trabajo la formación, pero sí que en algunos momentos puntuales formaba parte de ella. Y a mí el escenario es como que me convierte en Wonder Woman. O sea, yo estoy muerta de nervios, la noche anterior suelo dormir regular y Mm. ese día suelo tener bastante ansiedad, que es una de mis compañeras de camino, y miedo a quedarme en blanco y a que no funcione la presentación y easy, un montón de easys, pero he aprendido a gestionar todas esas cosas porque yo cuando me subo a un escenario y veo las expresiones de la gente, nos reímos juntos, a veces nos emocionamos juntos y compartimos pues de un lado y del otro, porque a mí me gusta dar charlas, no en el caso de la WordCamp Pontevedra, porque era una charla que no admitía preguntas, pero bueno, yo solté alguna porque es mi forma de Ujú. hacerlo, ¿no? La típica de levantar la mano y tal, porque eran solo 10 minutos, pero a mí me gusta dar charlas fáciles, amenas, divertidas, prácticas, que tú digas, ostras, pues me llevo 2 o 3 cosas de aquí, ¿no? Y me encanta, me transformo, me siento poderosa, me siento con una energía que me dura semanas y te comentaba antes que me encanta grabar podcast en directo, pues por esa sensación de estar en escenario y ver las personas del público, es una cosa que me apasiona. Y como me gusta mucho aprender, tengo una mente muy inquieta y siempre ando metida en berenjenales porque hay un montón de cosas que me llaman la atención, pues también me gusta mucho enseñar, digamos, ¿no? Ujú. Y ser un poco a la vez aprendiz y maestro, ¿no? Creo que a lo largo de nuestra vida podemos estar en un momento de un lado y en el otro momento del otro. Y a mí me gusta mucho ser alumna y me gusta mucho ser, digamos, pues profesora en este caso, ¿no? Para que nos entendamos. Para quien quiera escuchar esta ponencia, está en WordCamp.tv de la Sí, WordCamp Pontevedra sí, de este año 2024. sí, Así sí. que nada, que se pasen a escucharla y que vean en directo, bueno, en directo no, pero que vean cómo la hiciste. Sí, es muy cortita, son 10, 12 minutos. Y no recuerdo si te he respondido a todas las preguntas o si me queda alguna. ¿Eran Bueno, varias? yo te pregunto otra si quieres, ya está, más Vale. fácil. Hablabas, sí, hablabas del trabajo que tenías antes, Sí, de ser quedamos para un café, es decir, antes de estar con esto del podcast. 23 años y se acabó, lo dejaste y pues quería saber si quieres explicarnos un poco cómo es eso, cómo pasó, la historia de tu vida en ese punto. sí. Bueno, fue una decisión muy difícil porque yo cogí una excedencia, me fui sin nada de la empresa en la que llevaba 23 años. Y bueno, en concreto una de mis jefas se quedó un poco en shock porque no se lo esperaba, llevaba toda la vida allí. Mm. Yo trabajaba a nivel de Galicia en una federación sindical y Vale. los cargos políticos se renuevan cada 4 años, algunos encadenan varios mandatos, pero el personal, ¿no?, que estábamos allí, nos manteníamos en el tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, yo vi pasar a muchas personas por allí, muchos cargos políticos que, bueno, pues son de tránsito, ¿no? Vienen, hacen su trabajo durante un mandato, 2, 3, los que sean, y se acaban yendo, y tú permaneces allí. Entonces, eres un poco como la persona que tiene los contactos, que conoce la estructura, la forma de gestionar un montón de cosas. Ellos tienen otra visión, porque tienen la visión política, de estrategia y demás, pero un poco el día a día, el que está más acostumbrado a resolverlo, eres tú. Entonces, Mm. bueno, yo entiendo que para ellos fue un palo porque no se lo esperaban y era muy cómodo que yo estuviera allí, pero al final entendieron que yo necesitaba cambiar, que necesitaba volar y que necesitaba dedicarme a otra cosa, ¿no? Yo fui madre bastante joven, con 23 años, ya trabajaba en el sindicato cuando nació mi hija, la mayor,
Y bueno, con mi primera maternidad el tiempo pasó volando. Yo me divorcié muy joven, cuando mi hija tenía 2 años, y durante varios años vivimos ella y yo juntas y solas, sin nadie más. Entonces, mi objetivo siempre fue pues sacar a mi hija adelante, vivir bien, disfrutar, que no nos faltara de nada. Después, bueno, volví a ser madre con mi pareja actual y la vida fue pasando, ¿no? Y de repente llegó el COVID y yo hice un experimento y a raíz de hacer ese experimento me quedó mucho tiempo libre y pensé, ¿qué voy a hacer con todo este tiempo libre? A mí me ha gustado mucho siempre hablar, comunicar, como ya estarás comprobando. Sí. Las entrevistas me han gustado mucho y me planteé la posibilidad de hacer un podcast. Entonces superé todas esas barreras tecnológicas, ¿no? De grabación, edición, publicación, y encontré que había un montón de profesiones digitales que yo desconocía. Y Ujú. llevaba muchos años queriendo cambiar de trabajo, pero no encontraba nada en lo que yo pensara que podía ganar lo mismo que ganaba antes, en un trabajo que me gustara más, me permitiera desarrollar mi creatividad, al mismo tiempo me permitiera tener flexibilidad horaria, me permitiera trabajar en remoto para poder moverme más y viajar y hacer cosas desde otros lugares. Y no encontraba nada que se ajustara a ese molde que yo buscaba. Y encontré una profesión que sí que lo aunaba, que es asistente virtual. Vale. Entonces era como un salto natural. Yo toda la vida había sido administrativo en una empresa offline y me pareció un salto muy interesante hacer lo mismo, pero online. Entonces me formé en herramientas digitales y en competencias de venta con el Instituto de Asistencia Virtual de Ester Mayor. Vale. Bueno, mi crecimiento fue muy rápido, encontré clientes muy rápido y llegó un momento que no podía crecer como autónoma porque no tenía más horas al día y tampoco quería quitar más horas de sueño ni más horas a mi familia y el trabajo por cuenta ajena no me permitía crecer. Entonces, bueno, tuve una conversación con mi marido, echamos nuestras cuentas y llegamos a la conclusión de que podíamos vivir un año entero sin que yo ganara nada, sin que ingresara ni un euro. Y Ujú. entonces, bueno, mi marido llevábamos ya casi 20 años juntos y con gran generosidad entendió mi necesidad de permitirme ese espacio, de volar, de probar y la excedencia nos permitía, pasado ese año, volver a la empresa si no estaba contenta o no era lo que yo pensaba. Sabes que las cosas Vale. uno las piensa y son de una manera y cuando las vive pues suelen ser de otra diferente, ¿no? Ujú. La experiencia fue muy bien. Justo el primer año, cuando se cumplían los 12 meses de mi excedencia, batí récords de facturación, llegando yo sola a 9.000 euros ese mes. Y fue como una reafirmación de este es tu camino, ¿no? Y bueno, las cosas fueron creciendo. Yo cuando dejé la empresa tenía muy claro que quería hacer algo relacionado con el podcasting y con la formación. Mi Ujú. intención era crear un curso para hacer podcast. Y en un evento que presenté el curso de podcast, hubo 2 personas que me dijeron: "Oye, nosotros queremos tener un podcast, pero no tenemos tiempo ni ganas de aprender a hacerlo, ¿nos lo harías tú?". Y esa pregunta me hizo reflexionar, y pensé: "Ostras, si lo he hecho para mí, puedo hacerlo para ellos". Les comenté la realidad y me dijeron: "Pues venga, vamos a probar". Probamos el servicio, salió muy bien y a partir de ahí empecé a darle vueltas a montar la productora y bueno, pues hoy en Aquí día estás. es una realidad. Y Qué así fue un bien. poco fue como una transición natural, ¿no? Es el momento, se dan las circunstancias, vamos a probar y salió muy bien, la verdad estoy muy contenta. Pues enhorabuena, he estado siguiendo la historia, la has explicado muy bien, y me ha gustado Gracias. la narración, digamos. Y nada, pues que siga con tu aventura y todo, que siga igual o mejor, porque suena muy bien la aventura esta que estás teniendo desde ese cambio, ¿no? Que tuviste. Así Hace 2 que años que solicité la excedencia, que me parece, ujú, o sea, echo la vista atrás y digo: "No puede ser, tiene que hacer más", ¿no? Porque en ujú, estos 2 años, soy jefa de equipo en Cero Tontería, que es una empresa que mentoriza a emprendedores que venden formación y servicio. Soy tutora de coaching y mentalidad en varias formaciones y, es como un sueño hecho realidad, ¿no? O sea, mucho más que mi sueño. Yo no sabía ni cómo quería conseguirlo, sabía que quería hacerlo y bueno, la vida me ha demostrado que con un poquito de paciencia, con un poquito de coraje y con trabajo, pues puedes cambiar esas cosas de tu vida, pues que a lo mejor no te hacen tan feliz, ¿no? una historia muy inspiradora, sin duda, que espero que pueda ayudar a alguien que esté en una situación parecida a la que estabas en su momento cuando
te querías dar esa oportunidad para ver si tiraba la cosa, que luego sí, tiró. Sí. Pues nada, gracias por compartir esta historia en concreto de tu vida, la más reciente. Y ahora, si te parece, vamos a pasar a la sección que de hecho ya tiene entradilla, que ahora voy a poner, que esto ya es nuevo, de la contrapregunta. Esto es Bueno, novedad, esto no lo había visto yo. esto es novedad, sí. Estoy como mejorando la parte interactiva del podcast o del video podcast, porque claro, esto que acaba de salir para quien lo esté escuchando es esto típico de la tele, de la sección de, en este caso, la contrapregunta, ¿no? Nada, si quieres hacerme una pregunta, yo la respondo, muy fácil. Tengo dos Pues preguntas. dos, vale. ¿Cuál es tu plugin favorito que hayas desarrollado tú o tu equipo o el que más utilizas? Son como dos preguntas, ¿no? El Sí. plugin favorito que hayas desarrollado tú y el plugin favorito porque es el que más utilizas, aunque no lo hayas desarrollado tú. El plugin favorito que haya desarrollado yo, quizás es uno que aún no hemos terminado, pero te voy a decir alguno que ya hemos terminado. La verdad que quizás nosotros hacemos desarrollo sobre todo a medida, entonces como que cada plugin es muy específico, ¿no? Yo creo que uno de los que hemos hecho últimamente que podríamos estar más orgullosos es uno que ayuda a una fábrica a fabricar productos que los clientes personalizan muchísimo, ya sea desde la tienda de Amazon o desde la tienda online que tienen en WordPress. Entonces, digamos que hemos hecho un plugin que varias personas que se dedican en una fábrica a fabricar unos productos muy personalizados, lo usan día a día, toda su jornada, y les sirve para saber cómo fabricar una pieza no, en este caso son regalos, ¿no? Un regalo concreto según lo que el cliente ha pedido, que puede ser que ha subido una imagen de su perro, entonces es como que va a salir la imagen de su perro. Es decir, es un plugin que técnicamente no sé si es el más potente que hemos hecho, pero me gusta pensar que es uno de los que tiene más impacto en el día a día de una empresa, ¿no? En este caso, que es una fábrica, que es un sitio que todos pensamos que es como muy eficiente y que tiene mucha tecnología, ¿no? Y muchos procesos, ¿no? Y por eso ese sería quizás el favorito. De los que uso, ¿no? ¿Has dicho? De los que uso, Sí. mira, esto me voy a repetir porque esta pregunta casualmente me la hicieron hace poco y ya la he pensado, entonces me va bien. Vaya, no he sido muy original entonces. Bueno, es que de usar, quizás uso alguno de depurador, de programador, algo pues un poco de friki, ¿sabes? Es decir, una cosa que te explico ahora, pero quizás no suena muy divertida para el que no se dedique a programar, ¿no? Pero un plugin que creo que vale la pena mencionar, que es archiconocido, que quizás creo que lo conocerás, que es muy popular y lleva toda la vida, que es el Contact Form 7. Es un plugin que es de los más populares en general, y el con formularios es el más usado, ¿no? Y es gratis y te permite hacer cualquier formulario de contacto que necesite tu web gratis y fácil. Entonces, digamos que cuando pienso en un plugin que creo que es el más útil o el que me gusta más, aunque no lo uso porque no usamos plugins nosotros, es un tema que es curioso porque como los fabricamos, no lo usamos los que ya existen. Si como nos encanta hacerlo, pues ya lo hacemos nosotros, ¿no? Pero creo que vale la pena mencionarlo porque se merece un poco el estar en el top, porque es un plugin que sigue siendo muy abierto, muy transparente, no es propiedad de ninguna empresa, está mantenido por una persona, si no tengo mala memoria, o quizás por un grupo pequeño de personas. Tiene esta filosofía, digamos, de que es un proyecto pues muy personal. Y además, y ya con esto termino, es el único plugin que podrías necesitar para que tu web haga algo, porque si tu web no permite que te envíe un mensaje a alguien desde fuera, está bien igual, pero quizás le falta algo, ¿no? Esa web le requiere de alguna acción. Con un formulario ya tienes eso, entonces con este plugin podrías tener ya tu web hecha. Tienes que maquetar, pero bueno, en general ese sería lo único que necesitarías. Pues me lo he apuntado, Amadeu, me viene muy bien, ¿Sí? porque el formulario que tengo yo en mi web no me gusta mucho y estaba Pues pensando cómo darle así un toque un poco divertido, un poco diferente y tal,
y le echaré un vistazo a ver si este plugin me ayuda. A ver, tendrás que discutirte un poco con él en algún punto porque es un plugin que tiene años ya, pero bueno, yo creo que lo conseguirás. A ver si encuentras algo divertido para ponerle a un Sí, formulario. seguro. ¿Era la pregunta en 2 o había otra pregunta Ya, después? ya, no tengo nada ¿Ya más. está? Vale, espero que haya pasado con nota la pregunta, aunque tengo que decir que me pone nervioso que me pregunten sobre plugins favoritos y tal, porque demuestra que somos muy como eso de en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Porque fabricamos plugins, pero no usamos plugins. Entonces, como que no quiero quedar como que no, ¿sabes? Como quedar en evidencia, pero justamente es porque como nos los fabricamos nosotros, pues ya no usamos Bueno, tanto como quizás pero antes. explicando las cosas se entienden, ¿no? Pero me Eso parecía es. como tu tema, ¿no? Si Sí, además me has dicho que vale. quieres hacer un podcast de plugins, pues tendrás que hablar de Me ellos, tendré ¿no? Eso es, me tendré que preparar mejor esta parte del podcast. Vale, pues bueno, en este punto yo lo que voy a hacer es poner música y terminar el capítulo aquí contigo preguntándote antes si tienes algún nombre que quieras compartir conmigo de alguna persona que te gustaría ver aquí también y que yo le pueda hacer mis preguntas. Ujú. Pues la primera persona que se me ha venido a la cabeza es mi amiga Irene Ortega. Ella es closer de ventas y además da formaciones y trabaja en comunidades para enseñarnos a vender, que creo que dos de los grandes problemas a los que nos enfrentamos los emprendedores cuando empezamos nuestro negocio es que no sabemos vender porque nos da miedo un montón de cosas y que no tenemos la mentalidad necesaria para conseguir que nuestro negocio crezca al nivel que nosotros desearíamos. Y creo que Irene puede ayudar con estos dos temas. Y además te diré que estamos preparando, ella y yo, para este mes de octubre o noviembre, un podcast en directo juntas en una cafetería de Santiago. Así que es mi partner in crime en esta aventura y creo que puede ser una persona muy guay para que se siente aquí a tomar una taza de café contigo. Pues hablaré con Irene a ver si le apetece y que nos pueda explicar esto de ser closer de ventas y de vuestra aventura con esa grabación en una cafetería. Pues nada, lo dejamos aquí. Si quieres, te apetece, te dejo ahora que despidas tú el capítulo. Si quieres mandar un último mensaje o si quieres recordar dónde sueles estar conectada y ya te despedimos. Pues muchas gracias, Amadeu, por invitarme a tomar un café /Nesquik /Colacao. En las redes sociales que más activa estoy es en Instagram y en LinkedIn como Seu Podcast, es fácil de encontrar, y mi web es seupodcast.es. Para todas las personas que estén pensando hacer un podcast y no sepan por dónde empezar, tengo un regalo para ellos. En la propia web encontrarán 5 audios que les irán guiando con los pequeños primeros pasos para poder hacerlo gratis y sin esperas. Y esto es todo, amigos. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por estar en mi taza y nos vemos pronto. Un abrazo, Amadeu. Gracias.